Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los forks, también conocidos quizás en español como bifurcaciones. Y para eso lo trajimos a CryptoVoz de nuevo a Leo Beltrán, que es experto en criptomonedas y es el co-conductor del podcast La Economía P2P. Bienvenido, Leo, de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, para mí estar acá y tratar este tema. Bueno, vamos a hacer un poco de educación. ¿Qué es un fork? Bien, un fork es una manera de actualizar una red eh, distribuida o una cadena de bloques. Es decir, se puede pensar como una forma que tiene la comunidad de acordar un cambio o un consenso, ya que, bueno, los nodos o los participantes de la red, al no haber una autoridad central, tienen que ponerse de acuerdo en qué reglas son válidas y cuáles no. Ujú. Entonces, el fork o bifurcación es una forma de actualizarse. Si bien se piensa como algo contencioso, como algo generalmente polémico por las características que ha tenido a lo largo de la historia de las criptomonedas y cómo se ha desarrollado las veces que ha sucedido, la realidad es que la mayoría de las veces siempre simplemente es una cuestión de decir, bueno, a partir de este momento, estas cuestiones que por ahí no se podían hacer, como por ejemplo ciertos tipos de transacciones o agregar nuevas funciones, se van a poder hacer a partir de tal fecha y los nodos en su mayoría pueden ponerse de acuerdo. En el caso de que haya un grupo de nodos que acepte estos cambios, es decir, un grupo de mineros o validadores que acepten estos cambios y otro grupo que no los acepte, la red se dividiría y se generaría lo que se conoce como un split. En general, un fork se suele pensar como un split, es decir, una división de las cadenas, aunque esto no siempre es así, sino que en general suele darse en la mayoría de los casos una actualización, aunque sí ha habido casos históricos de splits. Entonces, un fork no es necesariamente una división, hay como una discusión interna, no se ponen de acuerdo. Siempre uno lo tiene quizás pensado como una guerra civil Exactamente. que se dirime de manera pacífica, digamos, a través de las reglas del mercado. Simplemente se abre una criptomoneda, elige, por decirlo así, otro camino, se pone otro nombre, muchas veces muy similar al primero, o se le agrega una palabra al primer nombre, digamos, y ya sale su propia criptomoneda. ¿No es así siempre? No, no es así siempre. De hecho, una de las cuestiones que, bueno, por ahí se la suele relacionar, hubo dos forks que tuvieron como resultado un split o una bifurcación más de cadenas, que fueron, en primer caso, el fork de Ethereum con Ethereum Classic, que Claro. es uno de los que se conoce como, bueno, un fork, ya que terminó en la división de dos cadenas, y por otro lado, el famoso conocido fork de 2017 entre Bitcoin BTC y Bitcoin Cash, que por cuestiones filosóficas terminaron divididos y funcionando como cadenas separadas. Pero Sí. también es cierto que, por ejemplo, se utilizan los forks o las bifurcaciones para ocasionar o generar actualizaciones. Por ejemplo, Monero, tradicionalmente, una criptomoneda vinculada con la privacidad, tradicionalmente ha utilizado forks como formas de actualizar o cambiar ciertos protocolos o algoritmos de la red. Lo mismo en el caso de Bitcoin Cash, posterior al fork de 2017, ha habido bifurcaciones anuales consensuadas con la comunidad que han mantenido la red actualizada, pero a la vez coordinada. La situación es que los forks, en general, como incluyen muchas veces cambios con las reglas previas, que pueden o no ser compatibles, bueno, puede haber nodos que acepten estos cambios o no, y dependiendo del tipo de cambios que sean, los nodos viejos pueden seguir aceptando los nuevos bloques producidos por los nodos actualizados o no. Y esto es lo que se conoce también como hard fork o soft fork, una bifurcación dura, una bifurcación que rompe la compatibilidad, o una bifurcación suave que permite compatibilidad o retrocompatibilidad con los nodos anteriores. En este caso, por ejemplo, también tendríamos como un ejemplo de bifurcación suave o soft fork la actualización también del 2017 de BTC, que incluyó Segwit como una característica optativa que los nodos pueden o no aceptar. Independientemente de si lo hacen o no, los nodos que formaban parte de las reglas de consenso antiguas, que no aceptaron los cambios de Segwit, igualmente interpretan como válidas las transacciones posteriores. ¿Podrías explicar brevemente qué es Segwit? ¿Qué cambio hicieron en el Bitcoin BTC, que es el Bitcoin quizás más popular actualmente? Sí, el cambio de Segwit es un software que tenía como objetivo hacer una modificación en la forma en la que se realizan algunos tipos de transacciones,
permitiendo que las firmas que son firmas digitales que van asociadas a cada transacción, es decir, cada usuario cuando hace una transacción, la billetera agrega firmas digitales que demuestran a la red que el usuario es verdaderamente el poseedor de esas monedas y que por lo tanto tiene derecho a gastarlas, permitió que estas firmas digitales que iban incluidas dentro de la transacción no estuvieran en la transacción, sino que fueran en un espacio adicional por fuera del bloque, que es lo que se conoce como bueno, el espacio adicional de SegWit, lo que permitiría virtualmente aumentar la capacidad de cantidad de transacciones posible hasta un máximo de 4 megabytes, en teoría 5 o 7 transacciones por segundo, eh, sin hacer que los nodos que no aceptaran estos cambios tuvieran que aceptar una red nueva o forkearse en una red distinta, hacer un split. Esto, bueno, fue un fork contencioso, una actualización contenciosa, y de hecho Bitcoin Cash, antes de aceptar los cambios de SegWit, modificó el algoritmo para aumentar la cantidad de bloque, el tamaño del bloque y la cantidad de transacciones, con lo cual, bueno, Bitcoin Cash actualmente no tiene SegWit ni heredó esos cambios, que para algunos pueden ser problemáticos. Lo que, o sea, lo que pasó con Bitcoin Cash y Bitcoin BTC, que eso sí fue prácticamente Ujú. una guerra civil con mucha discusión y muy fuerte en el ámbito Bitcoin, que derivó en el 2017, ¿no? Sí, En que surgiera Bitcoin Cash. Eso fue un hard fork, eso fue realmente porque, para ponerlo en términos quizás más sencillos, fueron discusiones que se veía que no tenía lugar ningún tipo de acuerdo y eran cambios quizás demasiado fuertes como para seguir manteniendo la misma red, a diferencia de un soft fork, que quizás después me vas a dar, ah bueno, ya me diste el ejemplo de Bitcoin BTC con el Segwit, que son cambios quizás no tan fuertes y que se pueden mantener igualmente en una misma red. eh, algunos nodos pueden aceptarlo y otros no, y no hay ningún tipo de inconveniente. claro. A ver, el cambio en el 2017, el split que se dio, o la bifurcación en dos cadenas ya separadas, como se dio en el caso de este 2017, con Bitcoin Cash y BTC, es más que nada una cuestión, fue más que nada una cuestión filosófica que venía después de años de mucha discusión que tenían que ver sobre cómo las redes deberían funcionar. Es decir, no todas las bifurcaciones o actualizaciones o forks tienen necesariamente un origen técnico. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin Cash, los forks que se hacen anualmente, es decir, que rompen compatibilidad, con lo cual todos los mineros, si quieren mantenerse al tanto de las nuevas reglas de consenso, tienen que actualizar a las nuevas versiones, que es, digamos, la forma más prolija o más fácil de actualizar una red distribuida sin una autoridad central, es estos mecanismos coordinados. Eh, Fue un mecanismo que, digamos, fue un fork contencioso por cuestiones filosóficas. Es decir, por un lado, Bitcoin Cash quería continuar como efectivo electrónico, y por el otro lado, BTC estaba virando Mm. de la idea de efectivo electrónico hacia una narrativa más de, bueno, reserva de valor o Oro pequeñas digital. transacciones con grandes mort. Exactamente, como si fuera una especie de oro digital en lugar de efectivo digital. Ujú. Eh, entonces, se dio por una cuestión filosófica. Ahora, Bitcoin Cash implementó un hard fork que modificó un límite que está puesto por Satoshi, es decir, literalmente se modificaron únicamente una variable en una línea de código, que eso obviamente rompe compatibilidad con BTC, pero por el otro lado, BTC implementó SegWit, que para algunos, y en estos yo también me incluyo, puede constituir, si bien es cierto que un hard fork, un soft fork como Segwit permite retrocompatibilidad, a largo plazo genera deuda técnica, porque implica que, por ejemplo, en el caso de las transacciones Segwit, los nodos viejos puedan aprobar o pasar como válidas transacciones que el resto de los nodos Segwit no considerarían válidas. Porque para un nodo que no está actualizado con Segwit dentro de la red de BTC, todas las transacciones que incluyen transacciones Segwit figuran como monedas que cualquiera puede gastar, cuando esto en realidad no es así, es decir, requiere efectivamente una firma criptográfica. Entonces, es algo que, digamos, si bien es cierto que es fácil de poner y fácil, entre comillas, de generar consenso y evitar polémicas en el momento, son cambios que no se pueden revertir prácticamente sin un consenso general de la red. Es decir, son cambios que no se podrían desarmar si se encontrara algún problema. Con lo cual,
a largo plazo termina siendo un hard fork o una bifurcación dura, porque todos los nuevos nodos van a terminar aceptando. Es decir, para mí, un soft fork es una forma un poco sucia de hacer un hard fork a largo plazo. Puede cancelarse quizás ven que no funciona y pueden volver para atrás. En el Es caso de que ese es el Stable, problema. ¿no? Ese es el problema. Es muy difícil revertir esos cambios porque ya las transacciones que están hechas con esas reglas de juego tienen que permanecer hasta que, bueno, hasta que no se deshagan todas esas transacciones o No, todas claro. esas monedas. Es imposible revertir esos cambios. Ok. ¿Y qué pasó para que amplíes un poco más con Ethereum? Ujú. Bueno, en el caso de Ethereum, que es una red que está orientada más a contratos inteligentes, se hizo una bifurcación luego de un ataque a un contrato inteligente que era conocido como la DAO, en el cual, aparentemente por una falla en el código, no recuerdo si exactamente si fue un hackeo o demás, se perdieron muchos fondos de muchos usuarios que habían invertido ahí, incluidos exchanges y demás. Se consideró que en ese momento había un costo económico grande asociado con permitir que esto continuara. Entonces, el equipo que estaba liderado en ese momento por Vitalik Buterin consideró que lo más prudente era revertir los bloques, es decir, hacer un rollback, que no sé cómo es, como un rollback, es decir, volver hacia atrás en el tiempo, artificialmente, ¿no? Sin poder de cómputo, deshacer todas esas transacciones que ellos consideraban como fraudulentas y restaurar la red a un punto anterior y continuar desde ahí como si nada hubiera pasado. Por otro lado, la gente de Ethereum Classic dijo, bueno, esto va en contra de la filosofía de las cadenas de bloques, es decir, estás revirtiendo transacciones, que es un poco Claro. la idea de que justamente no se puede hacer, y no solamente estás revirtiendo las transacciones fraudulentas, sino además todas las transacciones legítimas de personas que en ese momento hicieron pago. Es decir, si yo, por ejemplo, a vos te había hecho un pago en Ethereum y esa fue una de las transacciones revertidas, efectivamente a mí me volvieron los fondos que yo originalmente había pagado, ¿no? Porque luego el rollback volvió a la red a un estado anterior en el cual yo potencialmente podía tener los fondos. Uh, Entonces, terminó generando este tipo de polémica. Imagínate que en ese momento fue un debate enorme. Ethereum, lo que en día es Ethereum, se siguió por este lado. Ethereum Classic decidió decir, bueno, si hubo un error en el código, es un problema, fue un problema de contrato inteligente, no un problema de la red ni del mecanismo de consenso, esto debe continuar por este lado. Por lo tanto, ahí es que se dio un fork también por cuestiones filosóficas, ¿no? La red de Ethereum Classic siguió y podríamos considerar que es justamente la original porque es la que no tuvo el cambio asociado con la DAO y hoy en día lo que es Ethereum es efectivamente la red que fue vuelta hacia atrás en el tiempo de manera artificial y arbitraria. O sea, Vitalik se quedó con Con el, esa versión, exactamente, con la con la versión del versión rollback. del rol. Mira, mira. Ujú. Ok. Sí, es interesante porque, bueno, obviamente esto plantea cuestiones filosóficas. Es Al el final lo que creador, es una red o Vitalik. no, O sea, la causa. exactamente. Sí, sí, y de hecho plantea una cuestión filosófica porque al final, qué es o no una red es un poco intersubjetivo. Si al final a nadie le conviene no que exista una red que haya sido hackeada y la mayoría de los usuarios parecen estar bien con volver hacia atrás, bueno, en ese caso se hace eso, pero obviamente también existe la versión alternativa para aquellos que querían quedarse en la red original. Entonces, resumiendo, cuando la gente quizás, no sé, invierte en alguna cripto y escucha que hay un fork, Ujú, bueno, quizás recomendás quizás interiorizar ese, ¿no? ¿En qué tipo de fork es? Si es bueno, si es un soft fork, o sea, si es un fork blando, es más que nada ujú, actualización y hay que ver, digamos, si uno está de acuerdo o no con esa exacto, actualización. Y si es un hard fork, bueno, ver qué pasa con la nueva cripto que nace, que generalmente igual, exacto. si hay un hard fork o un fork, como lo podemos llamar, duro, si hay un hard Bifurcación dura, sí. fork duro, generalmente uno obtiene la misma cantidad de unidades de esa cripto, la obtiene Sí, en la misma cantidad, ¿no? O sea, la misma moneda. Si yo tenía antes un BTC, Bitcoin BTC, después de la bifurcación, después del fork entre Bitcoin BTC y Bitcoin Cash BCH, paso a tener también un BCH. Esto sucede siempre con... exactamente. De hecho, mucha gente por ahí se anticipa esto y algunos lo llaman como criptodividendos, ¿no? Haciendo un paralelismo con el mercado de capitales, como si, bueno, por el fork esto entra a cotizar o sea, es una nueva moneda que entra a cotizar con su propia, digamos, denominación, valor, etcétera, su propio ticker, con lo cual efectivamente uno potencialmente adquiere, ¿no?, mayor capital. De nuevo, esto no es algo garantizado, pero puede darse.
también puede ser que este fork dure poco tiempo, Ujú. ¿no? Que de hecho ha ocurrido casos en los cuales ha habido pequeños forks que duraron muy poco, Hard fueron forks. desactivados exactamente, porque la red, al requerir también muchas veces de validación, o en el caso de las redes que son de prueba de trabajo, que lo hemos hablado en otro momento, Sí, requieren poder de cómputo asociado. A veces si ese poder de cómputo no está, el fork muere solo. Es decir, si no hay un apoyo económico real detrás, respaldado por los mineros, ese fork termina desapareciendo naturalmente por efecto del mercado. Es decir, necesitas tanto usuarios como validadores. claro. Nace una nueva moneda, pero así como nace también puede morir pronto, si no Puede tiene morir mucho pronto, respaldo. exactamente. Entonces, uno tiene que estar al tanto de no solamente las características técnicas del fork o de las decisiones, sino además de, bueno, qué motiva, cuál es la respuesta del mercado, especialmente si uno está considerando las criptos como un vehículo de inversión, pero también desde la parte técnica, ¿no? Porque si uno las ve como una herramienta, bueno, efectivamente tiene que ver también cuál es la que provee mayor utilidad para el caso de uso que esté buscando. Si la Claro. quiero utilizar como reserva de valor, si la quiero utilizar como efectivo electrónico, si quiero que sea para contratos inteligentes, y muchas de estas cosas se modifican a través de forks Bueno, o muy bien. actualizaciones. Entonces, ahí está el consejo. Si hay un fork, primero investigar de qué fork se trata y saber, porque puede ser una buena noticia o una mala noticia o simplemente una noticia. No, ni Ujú. buena ni mala. Depende, como decís, depende para el uso que se tenga, para lo que se lo quiera usar, etcétera. Pero sí, obviamente, tratar de, si uno invierte, estar atentos a todos estos tipos de cosas que suelen suceder en el interesante y complejo mundo de las criptomonedas que en este podcast tratamos de simplificar. Muchas gracias, Leo, de nuevo por estar acá y otra vez te vamos a volver a llamar para que nos vuelvas a educar. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí y será hasta el próximo episodio de CryptoVoz.